Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21 nosotros y hoy queremos subrayar este versículo 6 exclusivamente, que está muy unido con el 5, evidentemente. Podemos volver también a mirar, si ustedes quieren, lo que hemos reflexionado en los días anteriores con nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 5. Y hoy el versículo 6. Aquí nos habla directamente y dice, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Y ellos regresaron a sus casas. Como yo les estaba diciendo, esto está muy unido al versículo 5. Pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Y ellos regresaron a su casa. Hasta aquí, ¿verdad? Es espectacular, ¿verdad? Porque nos presenta todo este movimiento. Pablo, Aeoguri, Pitagori, en Mileto primero. Él tiene la intención, mucho antes ya estaba pensando, desea, quiere llegar, quería darse prisa, dice, para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Aeoguri, Jerusalén, para el día de Pentecostés por lo menos quiero estar y quiero celebrar ahí. Uno se pregunta, ¿qué será lo que le está moviendo a Pablo a llevar el para el día de Pentecostés? Y ciertamente Pentecostés era una de las celebraciones importantísimas dentro del calendario litúrgico del judaísmo. Mucha gente, mucho movimiento, y entonces Pablo posiblemente quiere llegar ahí, quiere predicar, quiere hacer entender, ay de mí si no evangelizara. Mucho tiempo que está caminando, mucho tiempo, ¿verdad? También en su predicación. Hay que saber que cuanto más ñandea lleva, ñaña mindu, hina peñan de yarañi ere, haña mañana, hina baeba peñan de yara lo yapoja, baisa peñan de yara yecualca. Ciertamente que después vamos enderezando y vamos afinando, ya eso va entre comillas, como la puntería para entender mejor la propuesta de salvación. Y eso es lo que está pasando con Pablo posiblemente. Porque miren que Pablo aquí ya ha predicado mucho. Mucha agua ya ha pasado bajo el puente.
Y por lo tanto, Pablo cada vez está afinando más esa idea central, general, la historia de su salvación, la historia de lo que Dios escribe, ¿verdad? A través de su intervención en la humanidad. Y entonces mira toda la Torá, mira todo el Antiguo Testamento, va comprendiendo, va releyendo, hace esa lectura profunda, Pablo, de lo que Dios está ofreciendo. A veces ahora guataina, oye, pues no calcula, oye, mindu, y aquí en el fenómeno Jesucristo, pero poco ahí se ha llevado, oye, es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad, pero no simplemente porque viene como una cuestión mágica, sino que porque ahí, oye, forzado y cuase o ponandú, y después ve también en el testimonio y en la creencia de aquellos seguidores de Jesucristo y de lo que ellos están transmitiendo. Pablo está viviendo prácticamente en el tiempo de ellos. Incluso después los seguidores de Jesucristo seguirán y después los seguidores de Jesucristo van a escribir. Justamente cuando se dan cuenta que ya los que fueron testigos oculares, esos que fueron testigos directos de Jesucristo, entonces ya están comenzando a morirse. Entonces vaya a votar. La prisión de ya pues estamos la y que cada uno después venga y que cambie y que diga lo que quiera. Entonces peana y pon amor. Entonces, eso es lo que viene después con los discípulos de Jesucristo. Pero Pablo, cuando comienza, él no tiene tampoco la intención absolutamente, tengo que dejar por escrito algo, no. Él cuando envía las cartas, primero porque tiene una buena formación y sabe escribir, piensa, tiene una retórica, pero sobre todo porque él tiene que responder a situaciones de las comunidades que le están preguntando sobre el cómo vivir la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar.
que hoy quieres sembrar. La recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandic Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo interesante, Hechos de los Apóstoles del 21. Aquí sobre todo, ya casi después de ese discurso de Pablo, capítulo 20, que él le reúne a todos los ancianos de Éfeso desde el versículo 17, encontramos el capítulo 20. En la invitation de fuera, les hace un discurso y les dice todo lo que ustedes saben cómo me he portado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que vinieron sobre mí por las intrigas de los judíos, y no evité por miedo nada de lo que pudiera ser de utilidad para ustedes, ni enseñarles públicamente.
y de casa en casa he dado testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Apenas continuar el discurso. Bueno, pala ñande ñanduma de pala ñande ya se llama del capítulo 20 y sigue toda esta historia. Pablo se despide y ahora desde el capítulo 21 se nos presenta directamente el viaje ya de Pablo hacia Jerusalén. Y también hacia Jerusalén y la segunda partecita de este mismo capítulo 21 también hacia Roma. Bueno, después de despedirnos, dice, de ellos nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Fuimos hablando de estas ciudades portuarias, de estas ciudades comerciales interesantes, que decíamos que a Pablo también siempre le interesó. Se nota que Pablo era muy visionario. Ojalá marketinero y nos lleva Pablo, porque hay de mí si no evangelizar, a peace añanduanas, a peace cualquier gente lo que hace producto, entre comillas. Pero este producto que es nada más y nada menos que la realización del plan de salvación de Dios. Y miren con qué fuerza, ¿verdad? Pablo lo hizo, porque si hoy nosotros estamos aquí sentados reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre este mensaje de salvación, pero Pablo le ahí, él oye pago ahí, el homo. Si el mundo ha sido evangelizado y si el mundo ha conocido a Jesucristo, es por este esfuerzo. El hoy cada cuñandea el homo sarambiaco, primero por su cultura, por su formación. Bueno, y así Pablo siempre busca estos centros. Kos, una ciudad muy importante, una ciudad bastante antigua. Luego también encontramos Rodas, también el Coloso de Rodas, nosotros conocemos todo esto, una ciudad también bastante antigua. Luego encontramos otro menos conocida, Pátara, pero sin embargo que es una ciudad muy importante también. Cuando uno mira, como hemos visto nosotros, ustedes pueden volver a los cursos anteriores, y sobre estas ciudades, lo que significa. Este era prácticamente el almacén de legumbres, nos decía, ¿verdad? Pero capté entonces las embarcaciones. Y miren que ahora encontramos, dice, un barco que se dirigía a Fenicia. Y los fenicios, por definición, y por lo que nosotros sabemos, que comienzan ya en el tercer milenio antes de Cristo, o sea que en 3000 años corre mucha agua bajo el puente. O sea que la historia, 3000 años, en 3000 años, cambia muchísimo. Y así entonces, cuando hablamos de los fenicios, imagínense, estamos hablando de situaciones bastante cambiantes en 3000 años. Y aquí se nos presenta la posibilidad, ¿verdad? La ciudad más importante dentro de Fenicia, la capital, Tiro. Encontramos hacia un barco que va hacia Fenicia. Nos embarcamos entonces en ese y zarpamos. Avistamos Chipre, dejamos a la izquierda navegando hacia Siria, y luego llegamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Y se quedan 7 días, decíamos, y aquí ellos van y visitan. No sabíamos nada de esta comunidad, pero añade que ya existía, había sido una comunidad. Y lo más lindo es que al quedarse con estos discípulos, movidos por el Espíritu Santo, esta misma comunidad o los integrantes de esta comunidad le decían, ¿verdad?, a Pablo que no fuera a Jerusalén, Y Pablo ya tiene, en varios lugares parece que ya le dijeron, él mismo había dicho eso también en el 22 y 23 del capítulo 20. Ahora miren que yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo hacia Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solemnemente y me anuncia que me esperan cadenas y aflicciones. O sea que Pablo ya es consciente también, ¿verdad?, de este caminar. Pero es lo mismo, ojo, ni algo y tengo que ir y tengo que llegar antes porque quiero celebrar Pentecostés ahí con la gente en Jerusalén.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. 1,4 millones de estadounidenses se identifica como trans, según un estudio de la Universidad de California. Y en países como España, en 5 años, pasaron 20.000 personas por las llamadas unidades especializadas en identidad de género. A la luz de las cifras proporcionalmente bajas, la cuestión trans está recibiendo más atención política y mediática. Incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado. En su documento Dignitas Infinita, el Vaticano manifestó su rechazo a las operaciones de cambio de sexo. Sobre la reasignación de sexo hay una reflexión que hace el documento sobre la importancia de aceptar ante todo la realidad tal y como es. El tema es importante visto en su conjunto, porque hoy en día hay una tendencia a querer crear la realidad. Esta postura generó el rechazo de grupos a favor de los trans y de católicos que promueven la ideología LGTBI. La cuestión no tiene fácil respuesta, aunque algunos expertos coinciden en señalar que cambiar de sexo presenta riesgos de los que habitualmente no se informa, sobre todo a los jóvenes. Es irreversible, y deja una huella, o sea, no se puede, ya no hay marcha atrás, o sea, eso es muy delicado, o sea, los jóvenes, los niños, los adolescentes no tienen capacidad de tomar decisiones para toda la vida, por tanto, no están en condiciones de tomar una decisión que va a afectar el resto de su vida. O sea, si una persona cuando le amputan un brazo por cuestiones médicas, siente este brazo por meses, ¿no? Porque las terminaciones nerviológicas están ahí. Imagínate con este tipo de intervenciones tan radicales, son violentas. Los países europeos fueron pioneros en el uso de tratamientos hormonales para personas trans. Fue en la década de los 90 en una clínica de Ámsterdam donde se empezaron a suministrar hormonas para facilitar cambios físicos como la voz más grave o el vello facial. Ahora, más de 30 años después, el problema es que estos fármacos siguen teniendo una escasa evidencia científica. Esto ha hecho que, por ejemplo, en algunos estados americanos como Texas o Florida se haya prohibido a los médicos por ley administrarlos. Incluso en los países de Europa, donde comenzó todo, se están retractando, limitando su uso. De hecho, hay algunos países, Inglaterra, Holanda, que han ido un poco por delante en todo lo que es la detención de la pubertad, las operaciones también a niños menores, y ahora están diciendo, atención, esto no está dando buenos resultados, no está probado científicamente, entonces el que se hagan experimentos, por así decirlo, con menores, creo que solo se justifica desde un punto por un interés de tipo económico e ideológico. Especialmente con los protocolos para menores, que a menudo incluyen el bloqueo puberal, que es la detención artificial de la pubertad. Existe una creciente preocupación por los efectos sobre el desarrollo óseo cerebral que podrían acabar siendo irreversibles. Las consecuencias se pueden ver en casos como este. Una mujer decidió hacer la transición a hombre con 18 años y operarse. Años después se arrepintió de su elección, porque, por ejemplo, ya no puede dar de pecho a su bebé. Es tan frágil que lo único que quiero es darle el pecho y amamantarlo. Es lo que mi cuerpo desea desesperadamente y no puedo ni intentarlo. Pero los expertos señalan otro problema que, a su juicio, no se está afrontando del modo adecuado. Se trata de aprender a distinguir lo que es el sexo biológico del rol masculino o femenino, que pueden cambiar con el paso del tiempo. El sexo, podemos decir que son las características biológicas de una persona, ¿no? Todo lo que toca los cromosomas, los genitales, las hormonas, incluso el cerebro, ¿vale? El género sería la interpretación cultural del sexo. Y de hecho, Marta Rodríguez pone un ejemplo. Los padres de ahora se encargan más de responsabilidades que antes estaban asociadas a la mujer. Mi padre jamás cambió un pañal, mi hermano ha cambiado muchos más pañales que mi cuñada, y no es más hombre el uno que el otro, o sea, cambian los roles, cambian las funciones, cambian también las relaciones entre hombres y mujeres.
lo cual, porque cambia el género, o sea, cambian las interpretaciones culturales, lo cual no quiere decir que el sexo no sea un dato que toca a la persona en todo contexto y en todo lugar, se expresa de manera distinta. La Iglesia ha mantenido su postura clara sobre estos temas. Ha dicho no a la ideología de género y al cambio de sexo. El Papa se ha pronunciado en multitud de ocasiones como esta. Le domandò al ragazzo di 10 anni: "E tu cosa vuoi fare quando diventi grande?" "Ragazza." Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. También la doctrina de la fe ha abordado estas cuestiones. Sin embargo, los expertos siguen pidiendo que se profundice más en ellas para que los jóvenes, sobre todo, puedan tener respuestas más claras. Creo que es importante que la Iglesia empiece a aclarar cuál es su concepción del género para que podamos comprometernos de manera significativa con ideas diferentes y otras perspectivas dentro de la cultura. Los jóvenes hoy creen que el discurso de la Iglesia sobre estos temas no está a la altura de los tiempos y se alejan por esto, o sea, son visceralmente solidarios con todo este tema. Entonces, para mí es como una llamada de atención a la Iglesia, a los agentes pastorales, para decir, tenemos que adecuar nuestro discurso, tenemos que lograr tender puentes porque los jóvenes lo piden y porque estamos perdiendo una generación, ¿no? Por el momento, desde Roma, ante la cuestión trans, hay una doble respuesta. El rechazo a la práctica del cambio de sexo, que no significa un rechazo a la persona. De hecho, no ha sido extraño ver al Papa saludando a personas trans de forma habitual para manifestarles su cercanía y afecto. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te siento en mí desde ese primer instante. Eres presencia de Dios, eres latido de amor. Vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, na, na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando.
Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, los versículos que van desde el 5 y el 6. Principalmente hoy decíamos que queremos subrayar el versículo 6, pero los dos están muy unidos. Nos encontramos con los discípulos que están en Tiro, habiendo y Cuaimaba, Bundapea, pero decíamos que tal vez no tenemos los documentos, los datos, pero en general podemos suponer. Después de la muerte de Esteban, entero de Esteban, a Cristiano y Mía, y entonces en Sarambí era mucho, bueno, no sé si mucho más fácil, pero por lo menos había las posibilidades, ¿verdad? Que, bueno, al huir y se establecían en otras regiones, en otros lugares. Pero estando allí también, seguramente que algunas familias que estaban en ese lugar comenzaban a predicar, a anunciar a Jesucristo en pequeño, sotoboche, ya enseñan de allí, pero o cualquier venían de Yara y reflexiona, hoy cómo después Jesucristo, bailo y cómo después. Esto es lo que nosotros tenemos, y miren que estamos todavía en tiempo de Pablo, porque lo tenemos vivo, Pablo que está aquí caminando, Pablo que está anunciando. Todavía, queridos amigos, no se escribieron los evangelios, todavía no se escribieron todas esas cartas católicas y posteriores, ¿verdad? Sino que aquí estamos todavía directamente con San Pablo, estamos todavía en la parte de la evangelización y la anunciación oral, de esa experiencia y de ese conocimiento de la experiencia de Jesucristo. Aupeyo mi otro mío yehaita, ¿verdad? Lucas, nosotros sabemos y estamos diciendo que es compañero aquí de Pablo. Le escucha, participa, le conoce a Pablo, cuál es su teología. Aupeados en Durirea lleva Lucas, Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Pero antes de eso incluso aparecerá San Marcos, y después aparecerá Mateo, y después recién Lucas, que hace de nuevo toda una síntesis con esta enseñanza de Pablo, una universalidad total, abierta. Y pues justamente Pablo se va y se abre al mundo.
está predicando ahora, este es su cuarto viaje, ya para cuestión mañana. Y entonces decimos que aquí también Pablo tiene ya una síntesis muy interesante y muy importante de lo que él está predicando, pero al predicar él también va afinando su propia teología. Hoy Cuágina, pero entiende muy bien, alumno de Gamaliel, una de las mejores escuelas del rabinismo, del judaísmo, que tiene una teología abierta, ese es el judaísmo de Gamaliel. Y ahora con esta experiencia de Jesucristo, y la experiencia también seguramente que al comienzo de una persecución hacia los cristianos, a San Pablo Leicuara, es decir, esa inspiración de parte de Dios. Primero como que está ciego, pero después se le caen las escamas, dice, en ese encuentro con el Señor. Y ahí entonces le limpian, le lavan los ojos. Y ahí él se da cuenta, oye, esa pedaza, pues ahí ahora comienza a ser el mayor evangelizador y anunciador de la resurrección de Jesucristo. Y no solamente, ¿verdad?, en una forma estanca o en una forma separada, sino que a veces acá y ¿verdad?, haciendo la síntesis. A operar con la año de Ñambojera en la historia de la salvación. Peñan de Yara y Cuame, Emabacue, Peñan de Yara y Imabacue, y Cotajá, lleva por medio de todo el Antiguo Testamento que va pasando por los profetas, que va pasando por todos los libros sapienciales de reflexión profunda, a ave, hoy cosa en la persona de Jesucristo. Y él entiende así, hoy como bien oinaré, la ñan de Yara y Potabacue en su designio de salvación. Y así, Pablo entonces ahora estamos con él, lo estamos acompañando. Él dice, yo tengo que ir a Jerusalén, allá en Eira. Y ahora nos encontramos aquí en Tiro. Y ellos se encuentran con esta comunidad. Afuera, de una o de otra manera, nos dice quién había fundado esta comunidad, pero hoy porque apenas se bajan y dicen que ellos van. Encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Además, Tiro no queda muy lejos, ¿verdad?, de toda esa región de Israel, Jerusalén. Entonces quiere decir que por el motivo siempre alguien habrá llevado ese evangelio. Y además, si nosotros sabemos, que los fenicios, y aquí mismo estamos viendo y estamos hablando que son y eran los mejores en cuanto el haberse aventurado y el dominio que tenían sobre el mar Mediterráneo, esto les ayudaba mucho a ellos. Ellos les ayudaba muchísimo, porque entonces tenían mucho contacto, mucha cultura, mucha relación y manejaban totalmente también el comercio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice, pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre.
El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo. Que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana.
o sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Cuando tenía 18 años, Daisy Strongin inició la transición para convertirse en un hombre. Sin embargo, 4 años después, se arrepintió de haberlo hecho y para algunas cosas ya no había vuelta atrás. Para entender su historia hay que remontarse a su adolescencia marcada por la confusión en torno a su género. Buscó respuestas en Internet y más adelante decidió compartir su experiencia de transición en la red. I go by Ali now. Because I am a female to male transgender. That is how I identify right now. Justo después de graduarse en el instituto, Daisy se sometió a una terapia hormonal para reducir la producción de estrógenos, crear una voz más grave, más vello corporal y más masa muscular. I've officially been through the first year of my second puberty. 1 year of testosterone injections once a week, and this is what I look like. This is what I sound like. This is who I am. 2 años después, Daisy se removió los pechos de modo permanente. Ya había cambiado de nombre, se vestía como un hombre y decía que ya se sentía como un hombre en público.
there was sort of this. Sentía como si ya tuviera el control sobre la forma en que me veían los demás. Sin embargo, durante la pandemia terminó esta luna de miel con la transición. Daisy notó cómo persistía la depresión y la sensación de estar incompleta, y su confusión aumentó cuando empezó a notar cuánto le atraía la maternidad. Esta experiencia, junto al descubrimiento de la fe, las llevaron a tomar la decisión de poner fin al proceso de transición. And I was like so terrified. Y estaba aterrorizada porque no sabía si sería capaz de encontrar pareja. Ahora, siendo una mujer con una voz profunda y sin pechos, sentía que vivir mi vida así era muy aterrador y me sentía triste y abrumada. Era como, me quedo así para siempre. Estas cicatrices son para siempre. Esta voz es para siempre. Sin embargo, consiguió encontrar pareja y pudo tener hijos, aunque señala que su intento de transición a hombre sigue estando presente en su vida cotidiana. Por ejemplo, esto fue lo que puso en redes después de dar a luz a su segundo hijo. En ella se la ve llorando por tener que amamantarlo con un biberón. Se dice a sí misma que ojalá pudiera enseñar esta foto a su yo de hace años, el que se quitó los pechos. Por otro lado, Daisy y su marido siguieron profundizando en la fe cristiana. Tras pasar por varias iglesias protestantes, al final se sintieron más atraídos por el catolicismo. De hecho, se bautizaron todos el año pasado. Daisy dice que ahora está intentando rehacer su vida, aunque reconoce que todavía tiene mucho camino por recorrer. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos este hermoso capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Y aquí reflexionamos directamente sobre los versículos 5 y 6. Principalmente subrayamos el 6. Pasados aquellos días, con estos discípulos que están en Tiro. Una situación muy linda y extraordinaria. Y aquí, en donde ellos están, en ese capítulo 4, también dice, ellos movidos por el Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. No fuera a Jerusalén. Pablo, amigo, no nos cuenta también, pero en el versículo 22 y 23 del capítulo 20, Pablo mismo decía que el Espíritu que le está diciendo, estamos viendo Pablo Maray JUPB. Pablo el UPB. Pablo UPB. Ahora miren que yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo hacia Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad que paso da testimonio solemnemente y me anuncia que me esperan cadenas de aflicciones. Ay. Esa película entero está la hoja sahabela, oye, eso vea lleva. Pablo Anilare JUPB. Algo peligroso y que tú cualquier video ya puedes ver. A Pablo lo vimos no penal, ojo. Era un hombre verdaderamente, por una parte se ve que muy decidido, eso uno. Por otra parte, un poco testarudo. Ajana, Yapona, Yashana, ella bajada y no Pepe, etcétera, ¿verdad? Y entonces se va. Y va decidiendo. Y así entonces, pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos y ellos regresaron a sus casas. Bueno, entonces, queridos amigos, es interesante porque el versículo 5 ya estamos de nuevo en movimiento.
ya prestamos, ya compartimos, ya cuamos, si tijapea, oye, Emma, a ver, oye, porque oye, Emma, oye, curia, lleva ni que la dejó la Jerusalén peinando al ley y peligroso de Guaná, pero Pablo quiere, incluso decía que quería llegar para Pentecostés, a la celebración de Irimba Ereba, Beñandica, tú ya calcula, es un lugar y es una fecha en que todo Israel se reúne, las fiestas, los ritos, y ya tu país ve Jerusalén, pero menos Pablo bebe Joséina, ahí de mí si no evangelizara, o me Joséina, pero y peligroso, menos pearemos, oye, y veina. De corejoina cabichu iraite apete velarejore y querer. De corejo seremos e cabichu iraite. Rico amalo y coe cuea lleva. ¿Sabes lo que pasó con Esteban? Y así muchas cosas. Anila ya llega mongue cabichu y ya lleva porque perco y veinte años. Y Pablo seguramente que pensaba y decía, no, pero porque Pablo es un gran conocedor del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un gran conocedor y tiene como maestro a Gamaliel. Y además, cuando Hechos de los Apóstoles nos presenta aquí, a través de Lucas, que en síntesis es una teología paulina que nos habla de la... En síntesis aquí, esta teología paulina nos está hablando de la universalidad. Recuerden que este capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, principalmente antes de la ascensión, te habla de la evangelización y esa evangelización que se va a ir abriendo, ¿verdad? Se va a ir abriendo a todo el mundo, comenzando por ¿dónde? Jerusalén. Entonces, él dice que aquí los que estaban reunidos le preguntaban al Señor, es ahora, cuando vas a restaurar el reino de Israel. Pero Jesús les respondió, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado según su propia autoridad, pero recibirán fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y aquí les dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora Pablo ve una de estas cosas. Hasta los confines de la tierra, o como predicar hasta los confines de la tierra. Samaria, Judea, Jerusalén. Un mienda ejina lleva la pesante dulce de leche con ame. Así, no endulce y cuay, no ñatendese y cuay. Entonces Pablo parece que está preocupado por esto. Ya eso es una posibilidad. A ver la José Captotejina, o bebé está y ya te y cuay, Pentecostés. Y darles a entender, ¿verdad? La fuerza, volver justamente a recordarnos lo que hemos estudiado en el capítulo 2, justamente de este libro, la venida, la fuerza del Espíritu Santo que cambia y que transforma al pueblo, que transforma a la persona y nos hace seguidores de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.